Buenas tardes. El día de hoy les vamos a hablar acerca del genocidio de los pueblos indígenas y la expansión del territorio de los Estados Unidos. Bueno, ustedes sabían que durante los siglos XVII, XVIII y XIX, lo que hoy se conoce como Estados Unidos, antes se le llamaba las 13 colonias de Norteamérica. Bueno, mucho antes de la independencia de estas 13 colonias, el territorio era habitado por pueblos indígenas con culturas complejas como los Cherokee, Navajo, Cheyenne y Sioux. Estas comunidades tenían diferentes lenguas, religiones, sistemas de gobierno y conocimientos agrícolas. Bueno, continuaremos con Isabela. Con la llegada de los ingleses comenzó un proceso sistemático de ocupación territorial. Se firmaron tratados desiguales, al igual que leyes, se provocaron guerras y se impusieron políticas que poco a poco fueron desplazando a las comunidades indígenas. Durante el siglo XIX se intensificó esto. Los pueblos indígenas sufrieron de abusos, violaciones, les quitaron sus territorios, ocurrieron esclavizaciones y masacres. El ejército y las milicias estadounidenses llevaron a cabo campañas militares contra las poblaciones indígenas, incluso contra personas no combatientes. Esto con el fin de quitar territorio y obtener más recursos. Como opinión personal, eso me parece muy injusto, ya que por la ambición de los territorios no debería de pasar todas esas masacres e injusticias. ¿Cómo se llevó a cabo el genocidio? Bueno, los pueblos indígenas fueron obligados a abandonar sus tierras mediante violencia, engaños y leyes injustas. Muchas comunidades fueron forzadas a realizar marchas de miles de kilómetros, como lo fue el Trail of Tears. El gobierno también aprobó leyes como la Ley de Traslado Forzoso de los Indios, que obligó a las naciones del este a trasladarse más allá del río Mississippi. Además, potencias europeas como Francia, Alemania y Bélgica contribuyeron al problema, porque buscaban expandir su comercio y dominar territorios indígenas. Cuando una comunidad se negaba a colaborar, era atacada o expulsada. Las consecuencias fueron devastadoras. En lo político se destruyeron los sistemas de gobiernos indígenas y se impuso la soberanía limitada, donde las tribus tienen un supuesto autogobierno, sin embargo, siguen bajo la autoridad del Congreso estadounidense. También se creó el sistema de reservas, pequeños territorios obligados a tener un lugar específico donde debían de vivir. En lo económico, la pérdida de tierras productivas destruyó sus formas tradicionales de vida, ya fueran basadas en la caza, la pesca, la agricultura, y debido a esto muchas comunidades quedaron dependientes del gobierno federal. En lo social hubo pérdida de lenguas, hubo separaciones de familias, prohibición de tradiciones, internados forzados para niños y destrucción del patrimonio cultural. Varias comunidades quedaron al borde de desaparecer. Esto me parece muy injusto debido a que muchas personas fueron separadas de sus familias y esto causó un gran daño. Aunque los pueblos indígenas actualmente no han recuperado su independencia por completo, sí sobrevivieron. Hoy en día existen acuerdos de nación a nación con Estados Unidos que están basados en tratados donde los indígenas ceden parte de sus territorios a cambio de servicios y protección. A pesar de los siglos de despojo por Estados Unidos, los indígenas siguen tratando de recuperar sus lenguas y tradiciones. La herencia que dejó el colonialismo muestra que, aunque afectaron la resistencia de las comunidades indígenas, nunca lograrán desaparecerlas. Es fundamental entender esta parte de la historia de Estados Unidos para entender su pasado y la fuerza de los pueblos indígenas que siguen defendiendo su libertad. Como una reflexión individual, puedo decir que creo que este es uno de los genocidios o de los casos más injustos que he conocido a través de la historia y que espero que en algún punto de la historia se pueda volver a recuperar la independencia de estos pueblos